Estimado estudiante, hoy vamos a ver el tema número 5 del curso de biología, el cual vamos a titular el ADN. Y para apoyarme en esta exposición, voy a mostrarles unas diapositivas que nos acompañarán durante el desarrollo del tema. Este tema 5 le vamos a denominar el ADN y la biotecnología, aunque hoy nosotros vamos a centrar básicamente en la molécula del ADN. Posteriormente abordaremos la clasificación o los tipos de funciones que realizan estas moléculas hereditarias y luego analizaríamos el tema de biotecnología. Pero por hoy nos vamos a centrar solo en el ácido desoxirribonucleico o ADN. Acá tenemos el nombre de la molécula, que es la molécula del ADN. Ácido desoxirribonucleico. Luego más adelante vamos a entender por qué ese nombre, cuál es su composición y cuáles son sus funciones. Por el momento les muestro una imagen en la pantalla de diferentes organismos, ya sean insectos, microorganismos, mamíferos, plantas, anfibios, peces. Si algo tienen en común todos estos organismos, es que todos tienen ADN. Es decir, el material genético propio de cada especie que le permite transmitirlo de generación en generación. El ADN es una molécula que está organizada en cromosomas. Es decir, hay una molécula de esta forma que ustedes ven por acá, esto es lo que vamos a denominar un cromosoma, es el nivel mayor, digamos, del material genético. Para decirlo de otra forma, si nosotros queremos conocer el material genético, el cromosoma es la forma visible, más sencilla de localizar dentro de una célula. La palabra cromosoma viene de cromos, color, y soma, cuerpo. Entonces se refiere a los cuerpos de color. Y esto es que cuando se descubrieron los cromosomas, para poderlos observar a través del microscopio, fue necesario tener que teñir el núcleo de la célula para que resaltara estas estructuras llamadas cromosómicas. Y desde ahí se denominan cuerpos de color. Entonces, el cromosoma es el nivel superior del material genético. Entonces, normalmente cuando hablamos de cromosoma, estamos hablando siempre, hagamos la relación con el contenido genético de una especie, de un ser vivo, etc. Pero esto que ustedes ven por acá, esto que está en un recuadro pequeñito en la parte de abajo, en uno de los brazos del cromosoma, corresponde a un segmento del cromosoma que vamos a denominar gen. Entonces, esto sería el gen. El gen, si ya uno se puede meter más profundamente y desmenuzar un poco más la molécula, vamos a encontrar que está compuesta por redes o líneas que vamos a llamar ADN. Esta es la molécula del ADN. Empezamos a ver que está hecha de ADN, pero también de histonas, que se llaman así las proteínas que se conjugan con el ADN. Y si empezamos a desgastar un poquito más la molécula, empezamos a ver que se comienza a expresar como una doble hélice, es decir, dos cadenas pegadas, ¿ven? Como si fuera una escalera de esas en espiral para subir a un segundo o tercer piso de una casa o un edificio. Y si vamos ampliando más la molécula, vamos a encontrar que la molécula incluso son dos cadenas, vean, una arriba y otra abajo, y además están unidas por sustancias o moléculas químicas representadas con letras. La T, la A, la G, la C, la G, la C, la T, la A, la G, la C y la A y la T. Entonces vemos que esas dos cadenas están unidas una con la otra por estas moléculas que he mencionado con letras. Entonces, el material genético tiene tres niveles. El mayor, el cromosoma, el segundo, el gen, y el más pequeño, el ADN. Pero lo que sí es cierto es que todo el material genético contiene el material hereditario necesario para una especie y para todos los seres vivos,
Porque ese material genético es el que se transmite de generación en generación, que permite la expresión de las características genéticas que cada uno de nosotros los seres vivos poseemos. Ajá. Y además la producción y el funcionamiento a nivel celular, ¿verdad? Y producción de sustancias a nivel celular. Les decía entonces que estamos hechos de cromosomas, pero también es importante tener claro que el número de cromosomas en cada especie puede variar. Y el número total de cromosomas de cada especie es lo que vamos a comenzar a denominar, para que no se nos olvide esto, genoma. Entonces, cada uno de los seres vivos que estoy mostrando en la pantalla, cada uno tiene un genoma. Es decir, un número total de cromosomas. Es decir, no solo tenemos un cromosoma, sino que podemos tener más de un cromosoma. Y ese número varía de una especie a otra. Entonces, aquí tenemos un roedor, aquí tenemos el gusano la seda, una paloma, un conejo y una abeja. Pues bueno, el conejo, Ornitholagus cuniculus, tiene 44 cromosomas. El perro tiene 78 cromosomas. La vaca tiene 60. La paloma, la columba livia, esta que vemos por acá, tiene 80. Bombyx mori, que es el gusano de la seda, aquí lo podemos observar, tiene un número de 56. El gato tiene 38, la gallina tiene 78, el caballo 32, el mus musculus o ratón tiene 20, la abeja reina y el zángano tienen un número diferente. Siendo de la misma especie, la reina, esta que ustedes observan por acá, tiene 32 cromosomas. En cambio, el zángano, que es este por acá, tiene 16. ¿Verdad? Y esto se debe a que evolutivamente el número siempre ha variado entre uno y otro por las características y funciones que cumple el zángano en relación a la reina. Más compleja la reina por una serie de actividades que realiza, a diferencia del zángano que tiene como función prioritaria la reproducción. ¿Sí? El ser humano, como ustedes ven aquí en número abajo, es de 46 cromosomas, tiene 46. Entonces, ustedes ven todos los números que aparecen acá son números pares. Esto quiere decir que la mitad de los cromosomas, por ejemplo, 22 del conejo vienen del macho, madre, ¿verdad? O padre, y los otros 22 de la otra pareja. Es decir, este conejo que está acá tiene 44 cromosomas, pero la mitad, el 50% vino de uno de los progenitores y el otro 50% vino de los otros progenitores, y así ocurre en todas las especies. Entonces quiere decir que en el ser humano, 23 vino de papá y 23 tuvo que haber venido de mamá. De hecho, tiene que haber venido de mamá. Cuando se conjugan, se juntan, forman los 46 cromosomas. Bueno, entonces tenemos claro ahora que el genoma de las especies es el total de los cromosomas y que cada especie tiene un genoma. Por ejemplo, el ser humano tiene su genoma, que vamos a denominar genoma humano, 46 cromosomas. Pues bueno, usemos de ejemplo al ser humano. Pude haber utilizado cualquiera de las especies que aparecían en la lista anterior, pero por ejemplo, podemos hablar de que las células tienen fases. Una fase que vamos a denominar diploide y una fase que vamos a denominar haploide. Entonces, imagínense una célula en fase diploide. ¿Cuáles son las células que están en fase diploide? Podríamos decir que todas las células del cuerpo humano están en fase diploide. ¿Por qué? Porque todas tienen, cualquier célula que yo tome, ya sea de la piel, del hueso, del corazón, todas las células van a tener siempre 46 cromosomas. Ese es el número. A no ser, ¿verdad?, que alguna persona padezca algún tipo de síndrome, como el síndrome de Down, donde hay una trisomía del cromosoma 21, es decir, va a tener un cromosoma de más. Entonces, en ese caso, tendría 47 cromosomas. Pero la especie se caracteriza, en términos generales, por tener 46, que se representa como 2n. 2n es el número, la forma que representa a la fase diploide. 2n. 2n tendrá el conejo, 2n tendrá el caballo, 2n tendrá el roedor, 2n tiene el ser humano, y ese 2n varía en cada especie. Por ejemplo, 2n en el ser humano es igual a 46.
Bueno, todas las células del cuerpo humano, entonces las células somáticas, tendrán 46 cromosomas. ¿Ok? También, vamos a ver, una cosita nada más. Listo, listo. 12. Ahora, si ustedes en nuestro cuerpo, en los animales que se reproducen de forma sexual, no en los que se reproducen de manera asexual, los organismos que se reproducen de manera sexual se caracterizan por tener células en fase diploide que sufren un proceso de disminución, eso es lo que significa meiosis, disminuir, un proceso de disminución de este número diploide. Entonces, estas células entran en un proceso de meiosis donde las células se van dividiendo lentamente hasta alcanzar la mitad, el 50% del valor 2n. ¿Ok? ¿Cuál es la mitad de 2n? La mitad de 2n es n, ¿cierto? A 2n lo dividimos entre 2 nos va a dar n. A 46 lo dividimos entre 2 nos va a dar 23. Eso quiere decir que en la meiosis, el proceso de formación de gametos, cada gameto va a tener la mitad de cromosomas de la fase diploide, es decir, 23 cromosomas. Esos 23 cromosomas es lo que estas células que tienen 23 cromosomas es lo que vamos a llamar la fase haploide o valor n. N es igual a 23. Estos gametos tienen como objetivo poderse juntar con gametos de otro individuo, de otro organismo o del mismo organismo, siempre y cuando sean una reproducción sexual. En el caso del ser humano, el gameto masculino se llama espermatozoide, el femenino óvulo, buscan juntarse y formar una célula que vamos a denominar cigoto. Esa unión, cuando se junta N del macho, N de la hembra, N de la mujer, N del hombre, se forma 2N. Eso es lo que vamos a llamar fecundación. La primera célula que se forma después de la fecundación se llama cigoto. Y entonces el cigoto entra en fase diploide. Y este es el ciclo de la reproducción sexual. ¿Estamos claros? Entonces, en resumen, tenemos células diploides y células haploides. Las diploides nos dan un número 46 en el ser humano y las haploides la mitad. ¿Dónde se forman los gametos? En las gónadas. Hay gónadas masculinas, hay gónadas femeninas. Las masculinas son los testículos y las femeninas serían los ovarios. Ok, una vez que ya entendimos, entonces, ¿qué tenemos? Un número total de cromosomas que se llama genoma. Tenemos que existen los cromosomas, ¿verdad? Que todos los individuos van a tener cromosomas, pero que esos cromosomas están compuestos de genes, que son los paquetitos de información que nos dan las características genéticas, pero que son parte del cromosoma, y que esos paquetitos de información genética están formados de la molécula ADN, podemos entrar en detalle a considerar la estructura de la molécula llamada ADN. Entonces, veamos primero la molécula ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Ese es su nombre, ¿no? Pues bueno, el ADN, veamos, vamos en la parte de abajo. Vamos a ver, el ADN es una cadena, son dos cadenas, pero vamos a ver, analizar una cadena. Es una cadena, imagínense como una especie de rosario hecho de bolitas, ya sea de pelotitas, ¿no? Cada pelotita de esas se va a llamar nucleótido. Es decir, el ADN es una cadena de nucleótidos porque está formado de muchas moléculas o unidades llamadas nucleótidos. El nucleótido, y esto es muy importante, que ya vayamos reconociendo, está formado de 3 partes. Esto es un nucleótido. Una pelotita de estas del rosario sería esta unidad llamada nucleótido, es una sustancia química, y está formado por un grupo que vamos a llamar grupo fosfato. Ven que tiene fósforo por acá, esto que está cerrado en círculos de la línea punteada sería el fosfato. Y acá vamos a ver un azúcar. Este azúcar tiene nombre, se llama desoxirribosa. ¿Sí? De ahí su nombre de ácido desoxirribonucleico. Entonces, aquí tenemos la desoxirribosa, es un azúcar unido a un grupo fosfato y tiene una base nitrogenada. Esa base nitrogenada puede variar. En este caso, vamos a poner a la timina
y la vamos a representar con una T. Pero esta varía. Pueden haber 3 posibilidades más. Pero lo que sí es claro es que las 3 partes básicas de un nucleótido son la base nitrogenada, el azúcar desoxirribosa y el grupo fosfato. Estas bases nitrogenadas, veamos más puntual arriba, son la timina, aquí podría estar la adenina, podría estar la guanina o podría estar la citosina. Y el azúcar que siempre debe estar es la desoxirribosa. Esto es muy importante porque a la hora de compararlo con otra de las moléculas genéticas que vamos a llamar ARN, ácido ribonucleico, estas características van a variar. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Pero qué es el ADN? Bueno, el ADN es la molécula que almacena información genética. ¿Qué es el ARN? Y aquí nos referimos al ARN mensajero. Luego vamos a ver que hay diferentes tipos de ARN. ¿Cuál ARN? El ARN es una molécula que transfiere información genética del ADN. ¿De acuerdo? Transfiere, es decir, toma información del ADN, la copia y la lleva a lugares específicos donde se traduce esa información. Pero bueno, eso es tema para la siguiente clase. Hoy vamos a compararlas. Entonces, resulta ser que el ARN también está hecho de nucleótidos. Su unidad también se llama nucleótido. Pero este nucleótido tiene unas pequeñas diferencias. Vamos a verlas. El grupo fosfato es el mismo. ¿Ven que es lo mismo? Tiene un grupo azúcar. Pero el grupo azúcar no es la desoxirribosa, sino más bien la ribosa. Y la base nitrogenada son las mismas del ADN, excepto porque la timina no aparece acá, sino el uracilo. Es decir, varía una de sus bases nitrogenadas que vamos a llamar uracilo. ¿Estamos claros? Y recuerden, no olvidemos, que la ribosa sería el azúcar que conforma al ARN, ácido ribonucleico. ¿Ok? Para que no se nos olviden los nombres, ácido desoxirribonucleico es con D y ácido ribonucleico es con R. Aquí sus siglas. Otra diferencia que vamos a recalcar más adelante, pero para que vayamos avanzando en esto, es que el ADN no es una cadena de nucleótidos únicamente, sino es una doble cadena. Ajá, es una doble cadena. En cambio, el ARN es así de simple. Es solo una cadena de nucleótidos. Esa es la diferencia, ¿no? Pues bueno, aquí vamos a ver, en el caso específico del ADN, recalcamos, el ADN está formado por un nucleótido. El nucleótido tiene un grupo fosfato. Aquí está, vean, vamos a representarlo con esta figurita, con este círculo. Está formado por la desoxirribosa, que es el azúcar, y la base nitrogenada, que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí está representado el nucleótido que tiene las 3 partes. En esta otra imagen está representado solo el grupo fosfato y el azúcar, ¿ves? La desoxirribosa y el grupo fosfato. El azúcar, desoxirribosa, grupo fosfato, que lo representamos con una P. La base nitrogenada, recuerden que el ADN tiene 4 posibilidades, o puede tener adenina, o timina, o citosina, o guanina. Y ellas son las que llamamos bases nitrogenadas. A la hora de representarlas, acá vamos a ver que tiene 2 cadenas, una de un lado y la otra de otro lado. Vean, aquí tenemos un nucleótido, el grupo fosfato, la desoxirribosa y la base nitrogenada. Del otro, en la otra cadena tenemos la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato. Pues bueno, el grupo fosfato se une con el azúcar y entonces ahí van formando una especie de cadena. Ustedes ven que va una cadena por acá y cada cadena tiene pegado su base nitrogenada, que está representado con letras. Las letras representan cada base nitrogenada. Del otro lado tenemos lo mismo, una cadena con sus bases, y estas bases se juntan con estas otras bases uniendo las 2 cadenas. Pero hay una regla que es muy importante. No todas las letras se juntan con todas las letras, sino que tiene que cumplirse una regla. ¿Cuál es la regla? Que adenina siempre se junta con timina, que citosina siempre se junta con guanina, ¿verdad? Y aquí vemos que está invertido, pero siempre es citosina con guanina. Y aquí ves que está invertido, siempre es adenina con timina. Entonces, de esta manera, estas bases nitrogenadas complementarias son las que contienen el código genético. ¿Ok? Luego veremos esto también en otra de las lecciones que tenemos.
pendientes, pero cada 3 de estas se llama tripleta y cada una de ellas contiene información genética importante porque es a través de esta información es que se da el lenguaje molecular del ADN. Y entonces, estas tripletas son como palabras que nos van a ir indicando las características que cada ser vivo va a ir expresando. Si va a tener plumas, si va a tener picos, si va a tener garras, si va a tener pelos, si va a ser un marsupial, si va a ser un mamífero, ¿ok? O si será un ser humano y si tendrá un cerebro desarrollado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos la complementariedad, quiénes se complementan con quién. Esto sería por hoy en nuestra clase, para que ustedes puedan ahora iniciar a realizar las actividades correspondientes al ADN, a su estructura, su nombre, sus características químicas, su complementariedad, etc. Entonces, espero que las actividades sean de provecho y que la clase de hoy haya sido funcional. Que pasen buen día.